Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mara Lorenzo en su punto. En esta ocasión tenemos en el estudio como invitado a Aníbal Sánchez. Él es consultor electoral con un magíster en campañas electorales de la Universidad de Zaragoza sobre diseño de mensaje para campañas electorales. Hemos querido conversar con él en esta edición previa al proceso electoral del próximo domingo 9 de diciembre, en el que serán elegidos 2.459 cargos de las legislaturas municipales. Hay 53.000 candidatos de acuerdo a la información que dio el Consejo Nacional Electoral. Un gusto conversar con usted en esta edición del programa. En primer término, quisiera saber su opinión sobre lo que significa este proceso electoral del domingo 9 de diciembre. ¿A qué se enfrentan los venezolanos? ¿Qué se va a medir? Bueno, primero hay que aclarar qué se elige este 9 de diciembre. Este 9 de diciembre se eligen 2.459 concejales municipales. Este es el cuerpo legislativo, pero a su vez, como lo vienen diciendo mucho a través de muchos mensajes, es la figura, es el servidor público que está en contacto más directo con los vecinos. Este es un proceso realmente atípico e irregular, porque la ley lo que dice es que la elección de los concejales municipales debe ser conjuntamente con los alcaldes. Esto es una ley que lo dice la LOPRE, lo dice también la misma Constitución, incluso una ley del 2010 creada por el mismo oficialismo. En esa oportunidad fue el diputado Vivas quien introdujo un proyecto de ley que se llama Regularización de los Periodos Constitucionales. En su artículo 5 obligaba a que las elecciones de concejales van conjuntamente con los alcaldes. Entonces vamos a un proceso realmente atípico. ¿Qué se eligen? 2.459 concejales en un sistema mixto, que es lo que contempla la ley mixto, porque 1.704 de ellos van a ser electos en forma de circunscripciones de forma nominal. Es decir, yo puedo votar por Aymara, Aníbal, Carlos, José en una forma nominal. Un porcentaje de estos, 686 concejales, van a ser electos en una forma de lista cerrada, de acuerdo a la proporcionalidad, lo que se denominaba el método de Home. Quedan otros 69 concejales que son electos de representación. Es la única elección en Venezuela que es del sentido corporativo, donde deberían votar igual por igual. Ellos hicieron algunos cambios en la época de la Asamblea Nacional Constituyente, pero son los 69 concejales que corresponden a la representación indígena. En cuanto a lo que tú hablas de cuántos son los candidatos, hay 53.000 postulaciones, pero no necesariamente son 53.000 candidatos distintos, lo que hay son 13.702 candidatos distintos. Esto obedece porque un candidato puede obtener más de una postulación. Para nadie es un secreto que tanto el oficialismo como un sector de la oposición están actuando en esta elección del venidero 9 de diciembre en alianza. Es decir, un candidato del oficialismo puede tener hasta 10 postulaciones, al igual que un candidato de la oposición. Pero eso es lo que está en juego prácticamente este 9 de diciembre. Este es el asunto técnico, es decir, lo formal. Pero sin duda alguna, por el contexto político que vive el país, este proceso electoral del 9 de diciembre tiene otra lectura, y es la lectura política. Si bien es cierto, se van a elegir 2.459 cargos, esta jornada electoral tiene una implicación política y pudiera además, o no, y es la pregunta que le hago, según su criterio, entenderse una elección que históricamente proyecta una abstención de más del 60%, pudiera entenderse como un plebiscito para el presidente Nicolás Maduro, tomando en cuenta el contexto en el cual se desarrollan estas elecciones un mes antes del 10 de enero? Fíjate, indudablemente, ningún proceso electoral va atado, es aislado. Estamos viviendo una época de conflictividad, incluso de crisis, tanto de gobernabilidad como crisis política. La crisis de gobernabilidad indudablemente se habla vamos a decir, para la fuerza que está ostentando el poder, pero hay también crisis política tanto del sector opositor como del sector que está en el gobierno. Cuando enfrentamos un tipo de elecciones de estas, políticamente sería un error tratar de sacar un saldo de acuerdo a la cantidad de cargos que uno espera obtener. Yo soy partidario como consultor político de que estas elecciones pudieran haber sido aprovechadas más bien
como una fase para reconstruir, para tejer de nuevo ese tejido social, es decir, cómo estimular de nuevo al venezolano a que participe, porque como tú lo decías al final, son unas elecciones que tradicionalmente, incluso cuando eran de carácter que iban alcaldes conjuntamente con concejales, sus niveles de participación eran muy bajos, las abstenciones siempre estaban de entre 48 y 52%. En esta oportunidad, las mediciones que se han hecho de los niveles de participación incluso estarían por debajo del 20%, pero la participación últimamente en Venezuela ha sido medida, tiene que ser medida de forma distinta. Uno ve las encuestas de empresas serias a nivel nacional y llegan y lo que te dicen que prácticamente el que está en este momento diciéndote que no participa es el 46%, es decir, ese sería un techo, pero prácticamente está por debajo de 20% los que seguramente van a participar y te queda todavía un colchón de aproximadamente 30% que todavía no ha tomado la decisión. El voto en Venezuela dejó de ser racional, Aymara, y los que nos ven y los que escuchan, el voto pasó a ser emotivo. Aquí pues en cualquier momento pudiera ocurrir, incluso horas antes, como estamos ahorita del evento, pudiera ocurrir un evento que catapulte a la gente a participar y sobre todo cuando la gente y los políticos lo tomen en esa forma. Es la oportunidad, ¿okay?, de organizarse, de movilizar. Se están creando muchas expectativas en funciones de qué pudiera pasar después del 9 de diciembre. Después del 9 de diciembre, un mes, prácticamente estamos del 10 de enero, una fecha que han tratado de marcar como un hito histórico de lo que pudiera pasar el 10 de enero, pero indudablemente no podemos caer en el error de estar creando falsas expectativas. ¿Y usted no cree que es un hito histórico el 10 de enero? Yo creo que indudablemente el 10 de enero va a ser una fecha que va a marcar la política venezolana, pero la va a marcar tanto para la oposición como para el gobierno. Hay muchas personas que están creando, como te decía, expectativas en funciones del 10 de enero. Yo indudablemente no soy de los que me hago muchas ilusiones de lo que pudiera pasar el 10 de enero. Indudablemente aquí los mecanismos de presión, tanto internacional como nacional, se van a venir suscitando, pero realmente aquí lo que hay es que lograr, pasa que a veces uno tiene que hacerse una especie de mea culpa y hacer un poco lo que se llama la política responsable de decir las cosas como son, pues, y cuidarse de estar creando falsas expectativas en función del 10 de enero. Para recordarle a nuestra audiencia, a las personas que nos ven fuera de Venezuela, para el 10 de enero, de acuerdo a la Constitución venezolana, está previsto que el presidente de la República jure para un nuevo periodo presidencial, luego de haber acudido los venezolanos a las pasadas elecciones del 20 de mayo, proceso que está revestido de un carácter ilegítimo, que está deslegitimado no solamente por los venezolanos, sino también por buena parte de la comunidad internacional. Claro. Al retorno de esta pausa, continuaremos conversando con Aníbal Sánchez, consultor electoral, a propósito precisamente de este proceso, legítimo, ilegítimo, qué se gana votando, qué se pierde votando el próximo 9 de diciembre. Ya volvemos.